Bendiciones, mis hermanos. En este momento voy a estar hablando de lo que es evangelismo en células. Va a estar hablando para ustedes el ministro Kelvin Quero, evangelista de la Iglesia Peniel. Y quiero hablarles qué es evangelismo. Evangelismo es nada más y nada menos que la tarea cristiana que da cumplimiento a tres aspectos de la gran comisión. ¿Qué es comisión? Algo que Dios nos ha encomendado. Dios nos encomendó ¿a qué? A llevar su palabra en todo momento. Se lo dijo a los discípulos que fueran y llevaran esa palabra a Jerusalén, a Judea, hasta los confines de la tierra. Y esto es importante que nosotros entendamos, que tenemos que llevar una palabra de Dios en todo momento, porque desde el momento que nosotros hemos recibido a Cristo, pues ya tenemos una comisión, ya tenemos que un mandato de parte de ¿quién? Del Señor. Entonces, si nosotros nos metimos en este negocio, es porque, número uno, es porque primero Dios te escogió antes del vientre de su madre y por eso hoy estás aquí. Entonces, pues tenemos que nosotros agarrarnos de ese Dios bueno, de ese Dios hermoso, de ese Dios agradable. Entonces, ya sabes, evangelismo es una tarea, como nosotros, como cristianos, pues que tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha encomendado así de esta manera. Lo siguiente que quiero hablarles es, muchos se preguntarán, ¿un lugar estratégico donde evangelizar? Primero usted tiene que comenzar a evangelizar ¿en dónde? En uno está el extender la obra al territorio que le rodea, tener la misma vez un programa amplio para seguir evangelizando nuevos territorios de acuerdo a la visión. Primero evangelizar ¿en dónde? Donde usted está, en su territorio. Lo primero, la palabra de Dios lo deja bien claro. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer como los hijos de Dios, como aquellos que estamos llenos del Señor, como aquellos que hemos recibido la gran comisión, es que evangelizar primero nuestra Jerusalén, nuestro lugar, nuestro sector, nuestra parroquia, como usted le quiera llamar. Pero tenemos que hacerlo primero, es ahí. ¿Por qué? Porque ganarnos primero a todas estas personas, a todo este territorio de nuestro lugar y veremos la bendición de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, como lo que le estaba diciendo ahorita. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo de Dios ha llegado a tu vida, tú vas a ser un testigo. ¿Un testigo de qué? No solamente de su palabra, sino de los hechos que Dios va a comenzar a hacer a través de ti. Como es sanar enfermos, ¿ve? Como es liberar a aquellas personas que están cautivas por parte del demonio, del enemigo. Entonces nosotros somos testigos. ¿Y testigos por qué? Porque atestiguamos de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que hemos visto de Dios. Y esto es importante que usted lo entienda. Lo siguiente que quiero hablar son los lugares estratégicos para la evangelización. Como lo decía, una ciudad natal, su propia cultura, cultura cercana, partes en donde no conocen a Jesús. Hay muchas partes donde no conocen a Jesús y por tal razón no ha venido Cristo. Porque Él dijo que este evangelio será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que entender es eso. De que nosotros tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. Jesús dijo a toda criatura. Recuerde algo muy claro. Es a toda criatura. ¿Por qué dice que a toda criatura? Porque no le han reconocido como único y suficiente Salvador. Por lo tanto, no se le llama hijo de Dios todavía, sino creación de Dios. Lo siguiente que quiero darles es la llave para evangelizar. ¿Sabe? La mejor llave para evangelizar, y Jesús lo hacía, era con hechos. Es lo más importante, la llave que usted puede evangelizar. Es la manera donde usted puede mostrar más que hay un Cristo vivo, que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, y es con hechos. Porque lamentablemente hay muchas personas que para ellos es mejor ver para creer que escuchar, pero no creen, porque la persona es así. Ellos mejor prefieren ver y después decir, ah sí, ahora sí creo. Lamentablemente así están y así está hecha la persona. Pero entonces usted, teniendo el Espíritu de Dios, pues Dios le va a usar, Dios lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar? Pues los hechos van a comenzar a hacer. La Biblia dice que las señales nos seguirán y tenemos que hacer esto
¿Cómo hacemos esto? Cada día buscando de su presencia. Amén. Entonces esto es importante que usted sepa, que esa es la mejor llave para evangelizar. La importancia de evangelizar. Es importante evangelizar. Aún más es indispensable, realmente, el corazón, la esencia de la obra del Señor es el evangelismo personal. Todo lo demás que se hace en ella es precisamente para fortalecer esta, de tal manera que si los cristianos no hacemos el evangelismo personal, todo lo demás viene a ser innecesario. ¿Por qué? Porque Dios busca tratar ¿qué? Con uno mismo. Y es lo que nosotros tenemos que buscar cada día. Ese evangelismo ¿qué? De perso a perso, de persona a persona, de hablarle a esa persona, hablarle de ese Dios vivo, de ese Dios poderoso. Entonces nosotros tenemos que en todo momento evangelizar. Donde usted vaya, usted puede ir en un carro por puesto, usted puede ir en un bus, donde usted vaya, usted puede evangelizar. Porque eso es lo que está en nosotros. Usted quiere saber verdaderamente, mucha gente se preguntará, ¿yo qué seré? Pastor, profeta, evangelista. Pues, ¿sabe qué? Hay algo, y es lo que usted va a entender. La persona que es evangelista tiene pasión, tiene comezón, no se puede quedar tranquilo por hablar de la palabra de Dios. Ese es el evangelista. Ese es el evangelista. Si usted siente eso, pues déjeme decirle, mi hermano, que usted pues es un evangelista de Dios. Entonces tiene que entender que lo primordial de todo esto, quien te va a ayudar en medio de todo esto, es siempre buscar la presencia de Dios. Ok, ahora lo que quiero hablar con ustedes es lo siguiente. Comisionados para esta labor. El evangelismo personal no es una responsabilidad directa, ¿sabe de quién? Del pastor, no. No es una responsabilidad del pastor. El pastor está ahí para alimentar a la oveja, para cuidar a la oveja, ¿sabe? Si usted se pone a ver algo, usted ve al pastor con las ovejas. ¿Y qué hace el pastor? Cuida a las ovejas, las trae ante el redil, para darle de comer, para darle de beber. Pero ¿quiénes son los que dan a luz? No es el pastor, es las ovejas. Entonces, es necesario para nosotros entender que nosotros tenemos que en todo momento dar a luz a esas ovejas. Pues hacer ese trabajo en todo momento. Este trabajo, cada miembro de célula debe hacerlo también. Alguien ha dicho que las ovejas se reproducen entre sí mismas. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 20. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué ha visto usted del Señor? ¿Qué ha oído usted del Señor? Pues usted no puede dejar de decir esto. Usted no puede dejar de ver esto. De hacerle ver, entender a aquellas personas del Dios grande y maravilloso que nosotros tenemos. Pero ¿quién más se lo puede mostrar si no es usted? Si usted no se lo puede mostrar, más nadie se lo puede mostrar. ¿Sabe qué, amigo? Le quiero decir algo. Es necesario que usted busque cada día de la presencia de Dios para que a todo aquel que se pueda acercar a usted y quizás le podrán preguntar, ¿y por qué amas a Dios? ¿Y qué es Dios para ti? Pues tú tienes cómo responderle. Porque ha habido que un encuentro personal contigo y con Dios. Recuerde, usted es el que da a luz, no el pastor. ¿Cuándo se debe evangelizar? Hay gente que se preguntará esto. Siempre se debe hacer el evangelismo. Es decir, en toda oportunidad que se presenta, como lo que le decía hace rato, donde usted esté, pues en todo momento tenemos que evangelizar. Mire, yo creo que no es necesario que le digamos a la persona, mengano, ve a evangelizar, fulanito, vea, no, porque ya eso está en ti, solo en ti va a salir, porque ¿sabes qué? ¿Cómo sabes tú cuando verdaderamente estás lleno de Dios, de lo que tú vas a hablar? Por eso es necesario, como decía en Hechos, que decía que lo que has oído y lo que has visto es de lo que tú vas a hablar. Por eso es necesario que tú entiendas de qué estás lleno. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, de eso tú le vas a mostrar a la gente. De eso tú vas a hablar, de eso tú vas a evangelizar. Por eso te digo, no te podrás quedar tranquilo, porque sabes que hay algo en ti que en todo momento está ahí ferviente y es como un fuego que no puede parar, que no puedes cómo hacer para que esto, y es tanto lo que tienes que sabes que es tan grande que lo quieres compartir con otras personas. ¿Por qué? Porque dice la palabra, da de gracia lo que por gracia habéis recibido.
Tú has recibido de gracia que el Espíritu Santo de Dios. Pues hay muchas personas afuera que no han conocido de ese Dios y por lo tanto en este tiempo aún siguen ciegos y lamentablemente van a un camino donde no tienen salida, solamente van a un lugar y usted sabe que al lugar donde van es al infierno. Pues tenemos que buscar a esas personas, ayudarlas a que despierten. Ellos hoy están dormidos, tienen su espíritu dormido. ¿Dónde? Porque están sucumbidos en lo que es el lodo cenagoso. Pero ¿quiénes nos pueden sacar de ahí? Solamente tú y yo, por lo que hemos oído y hemos visto. Por eso nunca, nunca deje de evangelizar. Si usted busca llenarse de Dios, usted va a ver lo que va a comenzar a suceder en su vida. Y va a tener una manera mejor de cómo hablarle a aquellas personas. ¿Sabe? Hay unas tácticas que hay que emplear para evangelizar. Número 1, actuando con amor, paciencia y sabiduría. Jesús pasó algo tremendo en la vida de Zaqueo. Zaqueo subió a ese árbol a ver a Jesús. Pero Jesús viéndole le dijo: Zaqueo, desciende porque es necesario que vaya yo hoy a tu casa. Y dice que Zaqueo, al tener ese impacto con Jesús, ¿sabes qué pasó? Él dijo un momento: hey, si alguien le ha robado tengo que dárselo cuadruplicadamente. Y salió y comenzó a dar. ¿Sabes qué hizo? Impactó algo. Jesús no le dijo: Zaqueo, tú eres un hijo del diablo, ahora tú... No. Dios habló. Jesús actuó ¿con qué? Con amor, con paciencia y sabiduría. Entonces esto es algo importante. ¿Quién te lo va a dar? Solamente Dios. Es que el único que te puede dar el amor, la paciencia y la sabiduría. Y por eso Zaqueo fue tanto lo que él sintió. Y quizás muchos le habían predicado de Cristo, pero no se lo habían dicho de la manera que tenían que escucharlo. Y solamente a lo que Cristo llegó, pues Zaqueo pudo. Él no halló qué hacer. Todo lo que había en él fue como que un cambio, pero un cambio tan diferente. Sintió algo tanto en su corazón que de una manera tuvo que agradecer lo que estaba pasando y se fue a esto. Por eso es necesario que actuemos con amor, con paciencia y mucha sabiduría. Pidámosle a Dios y Dios nos ayudará. Por eso Jesús le decía a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Porque Dios no busca que nosotros dañemos a las personas, sino que le hablemos con amor, con paciencia, con sabiduría, como Él lo ha hecho. Tenemos un Dios de amor. El Dios de amor también nos exhorta, pero Él nos ama. Y lo que más quiere Él es que no le hagamos daños a nada ni a nadie, sino que entendamos verdaderamente lo que es Él, cómo nos ha tratado Él. Así como Él nos trata, tratemos nosotros también a aquellas personas. Número 2. A las personas hay que hacerles ver por la palabra que es pecadora y que necesita del perdón de Dios. Hay muchas personas, como le decía, que le dicen hijo del diablo. Sé que en una ocasión Cristo les dijo: vosotros no sois hijos del padre Abraham, porque si fuera del padre Abraham, las obras del padre Abraham hiciera. Vosotros sois hijos del diablo. Nosotros podemos decirle a la persona que es hijo del diablo, pero ¿por dónde? Por la palabra, de una manera más sabia. Y la persona se va a sentir confrontada por Dios, pero esa palabra le va a dar que paz en ese momento, le va a producir eso y va a sentir verdaderamente que el Espíritu de Dios en ese momento lo va a redarguir y va a decir: hey, yo estoy mal delante de Dios, yo tengo que buscar de ese Dios. Entonces, por eso es necesario que le pidamos a Dios a cómo cada día nosotros poderle hacerle ver a esas personas que son pecadoras, porque eso vendrá. Otro tip para evangelizar: estar nutrido de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque te van a bombardear con preguntas. Y si no estás lleno de la palabra de Dios, mi hermano, se lo van a comer. ¿Sabe por qué? Porque el diablo también se sabe la palabra. Recuerde cuando pasó en el desierto con Jesús. ¿Qué pasó? Satanás le decía a Jesús de la palabra y Jesús también le decía la palabra. Esta es la forma donde nosotros podemos ganar terreno al enemigo. Estar nutrido completamente de la palabra y que su espíritu siempre esté con nosotros. No ser sabio en nuestra propia opinión, sino saber lo que nosotros verdaderamente tenemos en nosotros y de qué estamos llenos. Dejar el miedo al momento de evangelizar.
El miedo no va con nosotros. Recuerde, usted va a una guerra y en una guerra no puede hacer miedo. Usted tiene que hacerle frente al enemigo, ir con todo, porque para eso Dios le ha blindado. Recuerde que Dios le ha dado una armadura y usted tiene que estar lleno de esa armadura. Y si esa armadura está en usted y el poder de Dios está en usted, no tenga miedo. Entiendo, porque quizás el miedo de la persona es, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si de repente me hacen una pregunta y qué hacer? Pues aquí ya le estamos diciendo, llénese de Dios, nútrase de Dios y usted verá las cosas para que vea. Busque de Dios, busque de la palabra, que es lo que nos va a ayudar cada día. Y usted va a actuar de bendición. Hablar con convicción y seguridad. Siempre tenemos que hablar con convicción a la persona, para que la persona nos pueda entender y puedan ver en nosotros verdaderamente lo que está en nosotros. Recuerde que lo que usted está lleno, mi hermano, usted se lo va a ministrar a esa persona, porque usted es un canal de bendición. Un canal, recuerde que así, yo siempre pongo este ejemplo, y es el canal que cuando cae la lluvia y se cae el agua toda y cae en una pipa donde la persona la tenga, pues así es Dios. Dios derrama la bendición sobre ti y esa bendición va a fluir hacia aquella persona. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo importante que es tener la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Porque dice en Isaías 60 que el Espíritu de Jehová está sobre mí. O sea, cuando dice que está sobre ti, es importante que entiendas lo que es la presencia de Dios en tu vida. Si no, no podrás hacer este trabajo. Una pregunta frecuente que te la van a hacer: ¿por qué usted es hijo de Dios y yo no? Por la siguiente manera: porque no ha confesado a Cristo. Jesús le dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11. Léalo para que usted vea, y ahí usted se va a dar cuenta verdaderamente y va a decir: ahora soy hijo de Dios. Mi hermano, si usted es hijo de Dios, trate cada día de hacer las cosas bien para Dios. No se desvíe nada. ¿Sabe? Ame a Dios con todo su corazón. Sírvale a Dios. Yo le quiero decir algo que siento en mi corazón. No le sirva a Dios por miedo ni por temor. Sírvale a Dios por amor y por querer hacer cada día las cosas buenas. Mientras que esté en esta tierra, trate de agradar a Dios y no al hombre. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, lamentablemente, va a buscar a Dios porque no me quiero ir al infierno. No busque a Dios porque no se quiere ir al infierno. Porque yo creo que si tú comienzas a actuar como verdaderamente lo que es un hijo de Dios, porque el Señor dice que Él quiere que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Y tenemos que darle esos frutos dignos de arrepentimiento. Pues comportarnos bien, no palabras obscenas, no tengamos que tener esos malos pensamientos. Entonces siempre tenemos que ir por eso al Padre. Por eso Jesús decía: cerrada la puerta y entra con tu Padre. Cuando entramos con el Señor en lo secreto, ahí tenemos que llorar, berrear, gritar, lo que usted vaya a hacer, pero ahí está con Dios. Ahí es el lugar donde Dios quiere que nosotros vayamos. ¿Para qué? Para Él sanarnos. Para Él sanar nuestro interior, para que Él sane en nosotros la amargura, el dolor que pueda haber en nosotros. Porque recuerde, usted está llevando en usted la presencia de Dios. Y por eso es necesario que usted se mantenga siempre en Dios, para que Dios le pueda ayudar. Entonces, cuando usted le haga esa pregunta, pues usted le va a decir esta palabra, este versículo que le he dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Ahí usted se va a dar cuenta. Y usted le va a decir esto a la persona: ¿por qué usted es hijo de Dios y yo no? Ahí la persona se lo va a decir. ¿Ok? No tiene que decirle: no, porque tú... No. Solamente dígale con la palabra y esa persona va a ver y va a hacer en cuenta. Y hasta usted mismo le puede preguntar: a ver si eres hijo de Dios, y entonces ¿por qué haces esto? Entonces, por eso Jesús les dijo: vosotros no sois hijos del padre Abraham, vosotros sois hijos de su padre el diablo. Entonces, busquemos cuáles son las cualidades, las características de verdaderamente de nuestro Padre Dios. Y vamos a ver si verdaderamente somos hijos de Dios. Si no, no lo seremos. ¿Qué hacer con los que confiesan a Cristo? Es lo más importante. Ya dieron el primer paso, haber aceptado a Cristo.
Número 2, pues, tenemos que llevarlo a la célula. Eso. Llevemos primero a las personas a la célula. ¿Por qué a la célula? Porque cuando la persona se le dice iglesia, le da como miedo ir a la iglesia, como no sé qué verán en la iglesia. Pues mucha gente dice, no, si yo entro a la iglesia se cae. Los que no saben que el que se va a caer es él, no ellos, no la iglesia. ¿Ve? ¿Pero qué? En la célula, porque es un grupo pequeño, algo familiar, ahí está la gente, se siente más cómodo. ¿Ve? Y es necesario llevarlos ¿a dónde? A la célula, para que ellos ahí comiencen a conocer del Señor, visitarle, hacerles entender que son importantes para Dios. Hacerles entender que son, como dice la parábola, aquella dracma, aquel talento, aquella moneda, como usted le quiera llamar, que una mujer un día perdió y cuando la encontró le dijo a su vecino, hey, encontré la moneda que tanto durante mucho tiempo había encontrado. Pues así esa persona que estaba perdida, pues y hoy se ha encontrado. Y es necesario que la alimentemos y que ella entienda que son herederos y coherederos de las riquezas del Señor. Esto es algo importante. El número 2, traerlo a la iglesia y presentárselo a los pastores. Para que así puedan conocer a los pastores, puedan tener una conversación fraternal entre el pastor y la persona. Para que puedan sentir el calor del padre de la casa. ¿Ven? Porque es necesario que ellos sepan. No solamente que lo conozcan porque nosotros se lo decimos, cómo son los pastores, quiénes son, no, sino que ellos puedan conocer verdaderamente que ellos son como nosotros se lo decimos. No que nosotros lo decimos porque nosotros queremos ser, como dice la gente por ahí, que no, es que lo que pasa es que ellos todos, es que a los pastores, ay, sí, lo quieren poner en alto, no, sino que ellos puedan ver verdaderamente que ellos son así como nosotros se lo decimos, porque lo que hemos visto. Tenemos que darle también, ¿sabe qué? Nuestra amistad a la persona. Darle nuestra amistad en todo momento, como le decía, visitarlos siempre. Que ellos sientan verdaderamente que son importantes y que pertenecen a esta casa y que pertenecen a este redil, para que ellos se puedan sentir bien. Porque, ¿sabe? Mucha gente, lamentablemente, que encontramos afuera, tienen baja de autoestima y tenemos que ayudarlos, ya que nosotros estamos llenos de Dios, del poder de Dios y sabemos lo grande y maravilloso que es Dios con nosotros. También tenemos que mostrárselo a estas personas, amén. Discipulando en su casa y animarlo que venga a la clase de doctrina. Tenemos que animar a las personas a que vengan a esas clases de doctrina, a que se bauticen, pues y explicarle que el bautizarse no representa que está salvo, no, sino que es un paso que le acerca a estar más comprometido con el Señor, más comprometido con Dios, y que esto le da beneficio de poder hacer aún cosas dentro de la casa, cosas dentro de la iglesia, como por lo menos ser un líder. No sabemos lo que Dios tenga con ellos, pero esto le va a hacer eso, le va a dar ese beneficio de que ellos puedan ser de bendición para otras personas y que ellos puedan entender que en el lugar donde ellos estuvimos también nosotros. Y pues hoy estamos donde estamos, ¿por qué? Porque comenzamos a buscar y a descubrir lo que verdaderamente era Dios. Motivarlos a cursar la escuela ¿de qué? De liderazgo. En la escuela de liderazgo, ¿qué les vamos a enseñar? Pues lo que ellos van a aprender, en qué se pueden desenvolver, si ser del ministerio de servicio, evangelizar, ser un profeta, ser un pastor. Pues ellos ya sabrán, ahí ellos comenzarán a identificarse en todo momento de lo que van a hacer. Entonces, mis hermanos, esto es importante que usted lo entienda, que usted entienda esto. Tenemos que ayudar a estas personas. Recuerde, siempre lo digo, la iglesia es como un ejército y cada día tenemos pues luchas, como lo dice la palabra, con huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, y tenemos que entender eso. Tenemos que estar preparados, tenemos que conocer verdaderamente cómo estar blindado, cómo verdaderamente pues estar lleno de Dios. Pues y quiero decirle pues que Dios le bendiga grandemente,
Y espero que esto, lo que hoy usted está viendo, pues pueda ser de bendición para usted. Yo sé que Dios le ama, que Dios le quiere, pues espero que esto pueda quedar impregnado en su corazón, en su vida, en su ser. Pues y pido a Dios y declaro pues que muchos de ustedes que comienzan a escuchar esta clase, pues para ustedes va a ser de bendición. Y recuerde, Dios tiene un propósito con usted muy grande. Usted va a ser un líder en potencia. Recuerde, no escuche lo que diga el enemigo de usted, escucha lo que Dios dice de ti. Porque lo que Dios dice de ti es más importante. Bien, este fue el ministro de la Iglesia Peniel, el evangelista Kelvin Quero, y que Dios le bendiga.